7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Mario Cubi, jurista, ex viceministro de gobierno, desde su amplia experiencia, conocer cómo ve el tema de la consulta popular y la convocatoria a una constituyente. 3 preguntas de forma parcial fundamentales en el orden de la seguridad, tema de la presencia, la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, la reforma política para las organizaciones para que ya no reciban financiamiento del Estado, la reducción de la integración de la Asamblea a 73 asambleístas y la constituyente. ¿Cómo ve este panorama, doctor Mario Cubi? Muy buen día, un gusto. Don Miguel, muy buenos días, siempre un placer poder conversar. Buenos días a quienes escuchan ahora el programa. Siempre un proceso o un potencial proceso constituyente, para ser exactos, se configura como un momento histórico para el país, a pesar de que algunos, por estar en el ejercicio entre el 19 y el 22, según quién y cómo cuente, parecen a veces minimizarlo, pero definitivamente el establecimiento de las reglas básicas de convivencia en una sociedad y en un Estado es un momento histórico, es un momento importante y es un momento en el que espero que ahora que ha terminado el tema del paro, que tenía muchos ecuatorianos discutiendo principalmente y preocupados por eso, particularmente en la sierra, podamos virar esa página y dedicarnos a discutir a profundidad lo que significa, primero, lo que vamos a votar el 16 de noviembre respecto a ir o no a una asamblea constituyente, y luego respecto de los elementos principales que los ecuatorianos necesitamos que esté en una carta magna, dejando atrás un modelo principalmente declarativo, reglamentario y con mucha carga ideológica, para establecer unas reglas del juego que nos permitan, primero, tener una institucionalidad y una estructura jurídica política funcional, práctica, viable y sostenible en el tiempo. Y por otro lado, un modelo económico que, en lugar de trabar y generar camisas de fuerza del desarrollo, al menos no estorbe, que ya sería un importante avance frente al momento en el que estamos con Montecristi. En las actuales condiciones, doctor Cubi, ¿es pertinente ir a esta consulta popular con temas fundamentales y la convocatoria a una constituyente? Sí, Miguel, completamente de acuerdo. Nunca hay un momento perfecto para un ejercicio de este tipo, porque lo que es innegable es que siempre procesos tan disruptivos del sistema jurídico, aun cuando sea para bien, es innegable que todo el cambio de una constitución es disruptivo, va a generar un periodo de incertidumbre, va a generar un periodo donde seguramente la inversión privada se frene un poco, porque nadie quiere invertir su dinero mientras no sabe cuáles van a ser las reglas. Sin embargo, la realidad es que hoy estamos en un juego en picada, ¿no? Es una especie en emprendimiento se llama el Valle de la Muerte. Pasamos con este modelo completamente estatista y centralista de ver un montón de obra pública cuando los precios del petróleo estaban en el cielo, había excedentes de utilidades y los chinos estaban entregando capital a altísimos intereses, pero entregando a una etapa en la que, con este modelo que bloquea la inversión privada, que prohíbe elementos tan aceptados a nivel internacional como el arbitraje internacional, que pone a un Estado obeso en la mitad y en el centro de todo, controlando los llamados sectores estratégicos, que no es sostenible en el tiempo. Lo vimos desde el año pasado, cuando no hay inversión privada ni en transmisión, ni distribución, ni en generación eléctrica, hasta lo que seguimos viendo lastimosamente en sectores como el petroleros, con la caída de producción de calidad y ni se diga pues de exploración de nuevos espacios. Por lo tanto, entiendo la preocupación que muchos puedan tener en cuanto a lo que signifique tanto el gasto como el tiempo de incertidumbre de una constituyente, pero la realidad es que la alternativa es seguirnos hundiendo. Así que un poco de esa etapa me parece que es bueno tenerla ahora, y particularmente hay que reconocerlo también. Hace poco hacía la comparación, el presidente Noboa fue electo hace pocos meses. Que haga la constituyente al inicio de su mandato es valioso, hay que reconocerlo, es algo que nos va a permitir que esta constituyente se desarrolle a lo largo de sus primeros 2 años de mandato, contrario a lo que vemos, por ejemplo, al irresponsable de Petro hacer en Colombia, donde le faltan menos de 9 meses de gobierno y lanza un anuncio de constituyente que parecería que tiene de fondo también una intención de extensión de periodo inadecuada.
Es decir, con las condiciones que vive el Ecuador, en medio de un conflicto armado interno, en medio de las angustias, del asedio de los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica, ¿es pertinente ir a esta consulta para ir enfrentando los problemas estructurales del país? Completamente necesario hacerla, había que hacerla hace muchos años, lastimosamente varios gobiernos no se atrevieron a hacerlo, es necesario porque mientras no salgamos de la camisa de fuerza que representa Montecristi, del modelo centralista y estatista que representa Montecristi, no hay forma de desarrollar al Ecuador y nos seguimos hundiendo cada vez más. Ahora, si desglosamos, por ejemplo, la primera reforma parcial a la Constitución, la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, ¿cómo ve usted? A ver, es una pregunta en la que no me opongo en lo conceptual, pero tampoco sé qué tan útil termine siendo. Hace mucho tiempo, sobre todo Estados Unidos, que es nuestro principal aliado en este aspecto y que seguramente sea quien colabore en materia de bases, tiene un estilo distinto. No necesariamente establece bases extranjeras propias, una base norteamericana. Lo que tiene son puntos de avance, como era el FOL, por ejemplo, que teníamos en Manto, como son varias de las bases que tiene en Colombia, como puestos estratégicos de cooperación, de colaboración, donde sí tiene equipamiento y militares norteamericanos dentro de bases nacionales. En todo caso, si es que esa es la intención, está bien, siempre y cuando se establezcan reglas claras para la respuesta y para la responsabilidad de los actos que se cometan en nuestro país. Por más que sean grandes aliados, tampoco es dar carta blanca a fuerzas militares extranjeras. Habrá que ver los detalles en la ejecución, pero sí, no, en contra no estaré. Lo importante, insisto, es cómo se establezca la reglamentación, porque a mí siempre me provoca la necesidad de recordar. Hoy quizás comulgamos con las ideas de ellos. ¿Qué pasa si mañana viene algún otro país de otro lado del mundo a querer establecer una base, a ver si nos gustaría tanto? Entonces, no estoy en contra de la pregunta, pero sí que hay que reglamentar bien el cómo, el cuándo y el quién. Claro, usted ve un punto débil, por ejemplo, el dejar abierta la ayuda militar extranjera. Usted dice cambia un gobierno y si uno especula, se pide ayuda militar a Irán, para decir algo, o a Venezuela. A China, para ser más realistas. ¿Eso cambiaría geopolíticamente un planteamiento estratégico para enfrentar los problemas internos? No solamente internos, sino que podría tener afectación directa respecto a una realidad comercial. Pues al final del camino, en geopolítica y en negociaciones comerciales, también se toman en cuenta este tipo de alianzas. Por eso, insisto, no lo veo como algo negativo per se, pero sí importante establecer las reglas de qué se va a entregar, cómo se va a entregar y cómo responden esas fuerzas militares que operan potencialmente en el país. Ahora, el tema del financiamiento del Estado ecuatoriano a las organizaciones políticas. La segunda pregunta, ¿cómo ve usted? También de acuerdo, no veo por qué el Estado, peor un Estado como el nuestro, que está tan complicado a nivel financiero, tiene que estar financiando actividad política. Para eso están los miembros de cada partido, que si creen en el trabajo que hacen, pueden hacer aportes, así como otro tipo de organizaciones. Lo que sí es importante, don Miguel, es que esto se lleve de manera integral, ¿verdad? Porque lo mismo puede pasar a nivel de campaña, y lo que no quisiéramos los ecuatorianos, al menos yo no quiero, es que esto se convierta en un país donde solamente quien tiene la capacidad de poner 10 o 15 millones de dólares de su bolsillo puede hacer una campaña política. Por lo tanto, de acuerdo en que el Estado no tiene por qué, mientras haya tantas necesidades sociales y humanas, estar gastando dinero de nuestros impuestos en financiar a partidos, pero que el ejercicio político como tal se transparente un poco más. ¿Y por qué no pensar en ir a modelos donde se permiten los aportes privados, tanto de personas naturales como jurídicas, siempre y cuando sean públicos, se registren, se los exprese, y que entonces sea el sector privado el que financie la actividad política como corresponde y como nos permitirá inclusive ver quién es aliado de quién, que no es pecado. El problema es cuando se quiere hacer debajo de la mesa. Y la tercera pregunta, doctor Mario Cubi, tiene que ver con la reducción del número de asambleístas, hoy 151 a 73, en una institución que en general ha gozado de desprestigio y no ha acompañado a la solución de los problemas estructurales del país en general. A ver,
Va a sonar impopular, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo en cómo se ha estructurado la pregunta. Yo entiendo que la mayoría del Ecuador quiera reducir y reducir y reducir el número de asambleístas. Simplemente me parece que no va a cambiar mayor cosa. Y finalmente en la constituyente, a la que espero vayamos y con la que estoy plenamente de acuerdo, insisto, habrá que verificar un mejor sistema con un Congreso racional. Y lo importante aquí sería establecer requisitos claves y serios sobre quién vaya. No importa si son 70, 150 o 500. Si es gente que no está preparada para legislar, que no entiende de realidad ecuatoriana, que no entiende de derecho, que no tiene una representación real, que eso también va respecto a cómo se vota en listas cerradas, no va a cambiar mucho la cosa. Por lo tanto, ni muy a favor ni muy en contra de la pregunta, en contra de cómo se ha estructurado la visión de hacer un cambio legislativo, que me parece no va a estar en esta pregunta, sino en el trabajo que se haga en la Asamblea Constituyente, insisto, enfocado en representatividad. Ojalá migrar a un modelo de distritos uninominales, donde cada ciudadano escoja solamente a un congresista que lo represente, con requisitos serios respecto a la formación académica, a la probidad notoria, ética y a la experiencia profesional, para que sean legisladores que realmente respondan a lo que el país necesita. Tema de la convocatoria a una constituyente, ¿cómo ve? Con todos los hechos positivos, los hechos negativos que pudiera haber, y con una circunstancia, el punto medular del problema en el país, ¿acaso no es esa constitución nefasta, novelera del 2008, que estableció grandes distorsiones en el país? ¿Cómo ve usted esto? Completamente de acuerdo, Miguel. Mientras sigamos con Montecristi, este país no camina para ningún lado. O sea, está mal desde la estructura política, con un Consejo de Participación Ciudadana y unas funciones inventadas que solo existen en Venezuela, Bolivia y Ecuador, al menos por ahora, que tienen a este país en una inestabilidad institucional, política y jurídica espantosa, que concentra poderes, que motiva la intervención de un poder en otro. Después, como les decía hace un momento, un modelo económico donde el Estado es el centro, donde reserva inversión en temas como agua, electricidad, carreteras, puertos, petróleo, gas, mina, al Estado, y que el privado solo puede invertir de manera excepcional. Ahí tenemos grandes ejemplos de lo que se puede hacer en esa Asamblea Constituyente, como lo ha hecho Perú, como lo ha hecho Chile, con modelos como el contrato ley, donde establecen que la seguridad y la estabilidad contractual a lo largo del tiempo, a pesar de posibles cambios legales y tributarios. También hay un artículo que a mí me encanta de la Constitución del Perú, que ojalá podamos hacerle casi copia y pega, en el que se establece que el Estado solo podrá participar de actividad empresarial de manera subsidiaria, de manera excepcional. Tiene que demostrar que lo va a hacer por un tema de necesidad pública y porque el privado no lo puede hacer. Es decir, revertimos por completo la dinámica socialista de Montecristi. No es que el Estado hace todo, excepto cuando el ministro da permiso o el comité da permiso al privado, sino que el privado tiene que hacer todo, excepto en temas de interés social demostrado y donde el privado no puede entrar. Y aquí quizás aprovecho a aclarar una cosa, porque a veces se malinterpreta y uno habla del privado y la gente piensa que es una gran corporación multinacional malvada. Y los privados somos absolutamente todos los que no cumplimos un rol en una función del Estado. Y somos los que damos más del 80% del trabajo en el Ecuador, particularmente las pequeñas y las microempresas. Por lo tanto, cuando hablemos de privado, entendamos que somos todos nosotros que tenemos la responsabilidad, y que a nivel internacional se demuestra solo a través del desarrollo del sector privado se genera empleo sostenible. Ahora, el escenario de la constituyente, con los riesgos que tiene, por ejemplo, la composición con los 80 asambleístas, porque debiera asegurarse que sea para mejor, para construir una constituyente mejor que la actual, que piense en el futuro del país, de los hijos, de los nietos. ¿Cómo asegurar eso? A ver, formas de asegurar o garantizarlo no existen. Estaría mintiendo si le digo que hay cómo asegurarlo, pero la realidad es que esto, en virtud del sistema político que hoy tenemos, que a mí no me gusta, pero es el que está en la ley, dependerá primero de los líderes de los partidos políticos, pues ellos son los que van a escoger quiénes van en las listas para ser asambleístas constituyentes, en el caso de que gane el sí el 16 de noviembre. Como tenemos un modelo en el que tenemos listas cerradas, los ecuatorianos no podemos escoger a personas, tenemos que escoger partidos. Y además, con el método de Hunt establecido,
serán grandes mayorías las que vayan a esta Asamblea Constituyente. Por lo tanto, lo primero es llamar a la responsabilidad a los líderes de partidos políticos que tienen que escoger a los mejores cuadros. Esto no es la Asamblea regular, esto no es un ejercicio electoral común. Aquí no se va a escoger entre morado o verde, aquí se va a escoger a las personas que tienen que ir a redactar la ley suprema del Ecuador. Eso es lo primero y realmente es triste decirlo, quisiera confiar en que el voto de los ecuatorianos va a ser lo más importante en este escenario, pero la realidad es que si los partidos que ponen a los nombres ponen cualquier cosa, no importa el voto de los ecuatorianos, esos son los que van a terminar en esa constituyente. Luego que tengamos a gente decente, preparada y responsable en esas listas, seremos sí los ecuatorianos los que tengamos que ir a aceptar con nuestro voto la postura, las propuestas y los elementos que estos perfiles planteen en los 3 o 4 meses que se vengan luego el 16 de noviembre de campaña de elección de constituyentes. Claro, lo que usted cita es muy importante, doctor Mario Cubi, que ojalá, lo cual resulta difícil en la práctica, que las organizaciones políticas promuevan, patrocinen a gente seria, honesta, responsable, no fiel a una camiseta política, sino fiel al país, que vaya a contribuir. Y esto no es cuestión también solo de constitucionalistas, solo respetables juristas que hay en el país, sino también de especialistas. Si se habla de 8 mesas temáticas preliminarmente, que vayan economistas, que vayan expertos, no solo, como digo, juristas, que también deberán estar reconocidos constitucionalistas y juristas, doctor Cubi. Completamente de acuerdo con usted. Miren, una constitución requiere, y nosotros en la Universidad de Ecotec organizamos un foro, se llama el Foro Ecotec, hemos hecho público un manifiesto, se lo voy a hacer llegar también a la radio, en el que hemos combinado academia, juristas, constitucionalistas en específico, economistas, sociólogos, par de antropólogos, incluso periodistas con vasta experiencia, para establecer los principios rectores y los elementos que consideramos no deben faltar en una constitución. Desde ahí, además de esa siguiente parte, lo primero hablaba de lo electoral, y lo segundo será que exista una verdadera veeduría ciudadana. Ahí asumimos la responsabilidad también desde la academia, los medios de comunicación y los ciudadanos, para que no se vaya a repetir lo que tristemente incluso León Roldós denunció, y es que nos metan en última hora una constitución prerredactada, sino que haya un debate pleno, serio, profundo, en virtud de los temas que los ciudadanos esperamos que estén en la constitución. Claro, con transparencia. Bueno, le comprometo al doctor Mario Cubi a seguir hablando, porque hay que hacer conciencia en el país sobre la responsabilidad, si se resuelve ir a una constituyente por mandato popular libre, expresado en las urnas el 16 de noviembre próximo, a seguir hablando de esto, a hacer conciencia en el país. Le comprometo al doctor Mario Cubi a seguir hablando de estos temas, quien fuera ex viceministro de gobierno y hoy académico en Ecotec. Muy amable, Mario. Un gusto, don Miguel, y siempre a las órdenes para conversar. Un excelente día. Muchas gracias. Muy buen día. 7:48 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el director de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes, para hablar sobre el tema económico, los grandes desafíos, el tema del riesgo país, la situación del agroecuatoriano, entre otros. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.